Vamos a dar inicio. Espero que tengan sus cuadernos y sus Biblias cerca de ustedes. La clase del día de hoy es la adoración en el nuevo pacto. La adoración en el nuevo pacto. Recordamos, hermanos, que este tema está dentro de uno de los propósitos de la iglesia. Hemos dicho que los propósitos de la iglesia no son uno, no es meramente el puro evangelismo y el discipulado, sino que los propósitos de la iglesia son tres. A manera de repaso y para que nos ubiquemos en nuestro bosquejo general de lo que estamos viendo, tienen en sus pantallas. Son tres los propósitos que tiene la iglesia, que es primeramente la adoración, el evangelismo y la comunión de los santos. Hemos iniciado la clase pasada con el tema de la adoración. Dimos un resumen general, dimos una breve introducción y hablamos sobre el objeto exclusivo de la adoración, que es el Dios Trino, y meditamos también sobre la regla que regula la adoración. Hoy veremos, hermanos, cuáles son los elementos esenciales en la adoración. La forma, estaremos viendo este tercer punto que está ahí en sus pantallas, la forma de la adoración en el nuevo pacto. ¿Cuál es la forma en que ahora la iglesia de Jesucristo se le demanda, se le pide que adore? Para esto, hermanos, vamos a iniciar también con una introducción hablando de algunas cosas que son necesarias. Aquí estará nuestro resumen, mire el resumen general de este punto. Damos una breve introducción, hablaremos el día de hoy sobre el sacerdocio en el nuevo pacto. ¿Cuál es ese sacerdocio en el nuevo pacto? ¿Quiénes son los mensajeros del nuevo pacto? Y veremos también quién es el templo en el nuevo pacto. Y veremos también el día de reposo y las fiestas en el nuevo pacto y los ritos sagrados en el nuevo pacto. Iniciaremos entonces, hermanos, con esta introducción hablando de algunas distinciones que es necesario que hagamos. Tres distinciones con respecto a este tema. Para poder comprender bien, hermanos, ir afianzando lo que ya vimos en la clase pasada y lo que nos resta y no cometer algunos errores, es necesario entender tres distinciones. La primera distinción importante es la distinción que existe entre la adoración del antiguo pacto y la adoración del nuevo pacto. Ya no estamos, hermanos, en el antiguo pacto, sino estamos bajo un nuevo pacto. Por lo tanto, debemos de considerar y escudriñar lo que ese nuevo pacto, lo que ahora la Biblia nos dice en relación a la adoración, no en la forma del antiguo pacto, sino en lo que Dios requiere en este nuevo pacto para acercarnos a Él y adorarle. Hebreos capítulo 7 nos habla, se nos dice con claridad que ha habido un cambio de sacerdocio y que ha habido también un cambio, por lo tanto, también ha habido un cambio del sistema de sacrificios. Sería impensable ahora tener nuestra adoración como en el antiguo pacto. Imagínese usted tener que seguir trayendo animales para sacrificarlos. Ya no estamos en el viejo pacto, sino estamos en uno nuevo. Y ese nuevo pacto, ahí también está establecido cuál es la forma correcta en que nosotros debemos adorar a Dios. Esa es la primera distinción. Entender que la adoración del Antiguo Testamento es distinta a la adoración en el Nuevo Pacto. La segunda distinción, hermanos, es la distinción entre los elementos esenciales de la adoración y las cosas que son circunstanciales en la adoración.
La confesión de fe, la confesión bautista de fe de Londres de 1689 hace esta distinción. Ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. La confesión define que existen elementos esenciales en la adoración. Eso se encuentra en el capítulo 22, pero también la confesión nos habla de que aunque existen elementos esenciales que no pueden faltar en la adoración, en el capítulo 1, donde se nos habla de la suficiencia de las Escrituras, se nos dice que hay muchas circunstancias asociadas con la forma en que la iglesia presenta adoración a Dios. Ahora, vamos a explicar un poquito eso. Estas cosas circunstanciales deben de ser determinadas, dice la confesión, a la luz general de la naturaleza y la prudencia cristiana, según las reglas generales de la palabra de Dios. Ya hemos hablado del principio regulador, de que hay una forma en que Dios quiere que se le adore. Pero ahora, hermanos, dentro de la adoración, de llevar a cabo esa adoración, existen muchos aspectos circunstanciales alrededor de ese deber que tenemos de adorar a Dios. Por ejemplo, debemos de cantar himnos con un proyector o con un himnario. Esas son cosas circunstanciales, ¿verdad? Los aspectos circunstanciales podrían ser, por ejemplo, los himnos deben de ser acompañados con música o deben de ser cantados a capela. Se debe de cantar con un piano o con una guitarra o con una orquesta. Son asuntos circunstanciales. Nuestro deber es presentar adoración a Dios, pero existen asuntos alrededor de ese deber que son circunstanciales. ¿Cuántos himnos son los que se deben de cantar? ¿3, 5, 10 himnos? Bueno, esos asuntos son circunstanciales. Debemos entender esa diferencia. ¿Debemos de cantar siempre al mismo ritmo o podemos variar los ritmos? Ahora, estas cosas que son circunstanciales, dice, debemos de entender que no es para que nosotros seamos arbitrarios y llevemos estos deberes y tomemos la decisión sobre cómo adorar a Dios de manera que aunque sean circunstanciales, cometamos el error de caer en pecados o en cosas que le desagradan a Dios. Aún esas cosas circunstanciales deben de determinarse por la luz de la naturaleza y por la prudencia cristiana, y según las reglas y los principios generales que están en la palabra de Dios. Por ejemplo, debemos adorar, ¿en dónde? Bueno, la Biblia podemos adorar en una casa, podemos reunirnos el día del Señor en un local, como lo hacemos, rentamos un local, pero ¿qué tipo de local? Bueno, esas cosas son circunstanciales y debemos de tomar esa decisión con prudencia cristiana, es decir, nosotros no vamos a rentar un lugar donde esté ocupado toda la semana para hacer un antro y el domingo estar nosotros allí, ¿verdad? Reuniéndonos, porque eso no es prudente, ¿verdad? Ok, esa es la segunda distinción, hermanos, entre el principio regulador de la adoración y los aspectos circunstanciales. La tercera distinción que debemos hacer, hermanos, es entre el principio regulador y el principio de la libertad cristiana. El principio de la libertad cristiana. Quizás usted no ha escuchado eso, pero debe de aprender que existe un principio bíblico donde se nos dice básicamente que el cristiano ya no está en esclavitud, sino que el cristiano es libre, verdaderamente libre. Este principio nos habla de cómo es que el cristiano debe de vivir con libertad en todos los aspectos generales de su vida. Cómo debe de vivir el cristiano en su vida social, en su vida política,
en sus negocios. El cristiano tiene libertad para tomar decisiones dentro de su día a día. Tiene libertad para decidir qué deporte practicar o todas esas cosas generales de la vida. El principio de la libertad cristiana se aplica entonces a la vida de todo cristiano, excepto en lo que se refiere a la forma de cómo acercarse a Dios y cómo le adora. Es importante esto, porque cuando no entendemos esta diferencia, se pueden cometer errores como algunos de errores que me tocó a mí participar en la iglesia donde yo crecí. En el momento de la adoración, bueno, se cometían barbaridad de errores que ahora los entiendo y los puedo ver, pero muchos de esos errores o de prácticas que no eran correctas estaban justificadas por el hecho de que decíamos, bueno, es que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, decíamos. Y aplicábamos el principio de la libertad cristiana para presentar una adoración, un fuego extraño a Dios, cosas extrañas a Dios, justificándola de que el Señor nos había hecho libres y que nosotros teníamos la potestad o la libertad aún para tomar las decisiones de cómo poder acercarnos a Dios. Y eso no está bien. Eso no está bien, eso es confundir. El cristiano es libre de tomar sus decisiones, de hacer su vida, tomando decisiones cotidianas, pero en cuanto a la adoración, el Señor ahí no le da libertad. La libertad cristiana llega hasta el punto en donde Dios regula su adoración. La forma en que nos hemos de acercar está regulada y es distinto entonces a la libertad que tenemos como cristianos. No debemos aplicar entonces tampoco el principio regulador de la adoración al resto de nuestra vida cristiana. El principio regulador, esas reglas de cómo Dios quiere que se le adoren son para el momento de la adoración como iglesia, como congregación, y no aplicarlos al resto de nuestra vida. Eso también sería un error. El cristiano es libre de hacer todo lo que Dios no le ha prohibido hacer. El cristiano tiene esa libertad, siempre que el cristiano lo haga, por supuesto, con el temor de Dios, sin dañar su propia conciencia y sin comprometer su testimonio, ni tampoco hacer algo que sea de tropiezo a la conciencia de los hermanos, de los demás. Algunos ejemplos de esto. ¿Debe tener un cristiano televisión en su casa? ¿Qué principio aplicaría aquí para tomar esa decisión? ¿El principio regulador de la adoración o el principio de la libertad cristiana? Por supuesto, no podemos meter en esta decisión el principio regulador de la adoración. ¿Puede ir al cine o no una persona? ¿Puede jugar barajas o no una persona o a la lotería? ¿Puede un cristiano bailar con su esposa o no? Es bueno, un cristiano puede dedicarse a practicar algún deporte, el béisbol o el fútbol o no. Hermanos, en estas cosas debemos aplicar el principio de la libertad cristiana. Por supuesto, con esto que acabamos de mencionar, hacer las cosas siempre, tomar las decisiones siempre, responder este tipo de preguntas siempre con el temor de Dios, siempre pensando en no dañar hacer algo que dañe nuestra conciencia o que sea de tropiezo para otros. Ahora, hermanos, esto es en cuanto a esta breve introducción, estas distinciones. Vamos a continuar
y vamos a ver nuestro siguiente punto. ¿Cuál es entonces la forma? La forma, ya vimos la regla. Ahora vamos a ver la forma de adoración en el nuevo pacto, según la Biblia, según la palabra de Dios. Vamos a estudiar 5 puntos en esta tarde, hermanos. Vamos a ver el real sacerdocio, como les dije, los mensajeros divinos, quién es el templo ahora, el día de reposo y las fiestas en el nuevo pacto y los ritos sagrados. El real sacerdocio en el nuevo pacto. Quiero invitarles a abrir la escritura en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, y también vamos a leer el verso 9. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento que Dios instituyó, para poder adorarle, instituyó sacerdotes que eran escogidos y tenían un trabajo especial. Eran los sacerdotes del templo, eran los que ministraban allí, y era una familia especial, apartados para esto. Pero ahora eso es en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Pero ¿quiénes son? Es el real sacerdocio en el Nuevo Pacto. Veamos lo que nos dice la Escritura. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vea el verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos con claridad aquí la revelación de Dios diciéndonos quiénes son los sacerdotes del nuevo pacto. Son la iglesia del Señor Jesucristo, son los creyentes, son los verdaderos sacerdotes espirituales de Dios, los escogidos de Dios, los que fueron salvos por Dios. Todos, cada uno de ellos, Pedro escribe a la iglesia diciéndoles: ustedes son ese linaje escogido, son ese pueblo especial, son ese real sacerdocio, son esa nación santa, ya no aplicado a una nación étnica, sino es un pueblo espiritual, un sacerdocio santo, dice en el verso 5, que tiene el deber de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. El real sacerdocio del nuevo pacto es la iglesia. Estos sacerdotes son sacerdotes espirituales. Está ahí nuestro primer punto. Sacerdotes espirituales son los creyentes en Cristo. Todos los hombres y mujeres que han creído en Él son ese sacerdocio escogido para presentar ofrendas de adoración a Dios. ¿Cuál es esa función de estos sacerdotes? Dice nuestro texto: pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 5, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Él no quiere, nuestro Dios ya no quiere sacrificios de ovejas. Ya no se requieren más sacrificios de corderos o de bueyes o de tórtolas. Ya no se requiere en este nuevo pacto esos sacrificios, esos rituales físicos. Se requieren sacrificios espirituales de un pueblo escogido y santo de Dios, que es la iglesia. Su función de la iglesia como sacerdotes de Dios es ofrecer esos sacrificios espirituales a Dios.
Son sacerdotes espirituales, son sacrificios espirituales, pero ¿qué dice la Biblia de esos sacrificios espirituales? La Biblia nos dice, hermanos, lo que son esos sacrificios espirituales. Salmo 51, 17. Acompáñeme, si puede abrir su Biblia rápidamente, para ver cuáles son esos sacrificios espirituales que Dios espera recibir de su iglesia, de su pueblo escogido. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios no se agrada tanto en las cosas externas como en presentar a Dios un corazón contrito y humillado, hermanos. En eso consiste un sacrificio espiritual, en acercarnos a Él con corazón humillado, porque dice, quien se acerca así a Dios, Dios no lo desprecia. Dios no desprecia ese sacrificio espiritual. Vea también que la Biblia nos dice que los sacrificios espirituales en Romanos 12:1 consiste en la consagración de nuestras vidas a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, verso 1, dice la Escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esos sacrificios espirituales, hermanos, son el corazón contrito y humillado y una vida consagrada a la voluntad de Dios. Una vida, dice, presentando nuestros cuerpos, todo nuestro ser como un sacrificio vivo, santo. Ve usted ahí la figura del sacrificio. No es ese cordero, no es ese animal o esa tórtola ahora lo que Dios desea, sino lo que Dios desea como ofrenda ahora es nuestra propia consagración de nuestras vidas. Presentarnos a Dios todo lo que somos como sacrificios vivos a Dios, santos, agradables. Ese, dice, es nuestro culto, esa es nuestra adoración a Dios, nuestra devoción, nuestra consagración a vivir una vida bajo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Esa es la ofrenda, ese es el sacrificio espiritual que Dios espera de nosotros, entregarnos en obediencia a su voluntad. También incluye el sacrificio espiritual, los cánticos espirituales, el sacrificio de alabanza, por supuesto. Hebreos capítulo 13, verso 15. Vayamos a la Escritura. Hebreos capítulo 13, verso 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Ahora va a explicar qué es ese sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Es necesario presentar cánticos espirituales, dice, frutos de labios que confiesen su nombre. Y esto nos habla de cómo deben de ser esos cánticos, ese fruto de labios, lo que sale de nuestras gargantas. Nos dice, debe de ser un fruto que confiese su nombre, es decir, cánticos, alabanzas que hablen de lo que Dios es. Recuerden, hermanos, que los nombres de Dios nos hablan de su carácter, de lo que Dios es, de su naturaleza y de lo que Él puede hacer.
Esa es la forma en que nuestros cánticos deben de estar formulados, llenas de letras que contengan la verdad de Dios. Cánticos que confiesen lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Por eso creemos que el contenido de los himnos que cantamos siempre debe de estar lleno de la verdad de Dios. Su nombre, dice, que confiesen su nombre, que confiesen, que manifiesten sus atributos, su naturaleza y sus obras. Otra cosa que también incluye los sacrificios espirituales, según la Escritura, son las dádivas. Lo tienen ahí en sus pantallas, las dádivas. Vayamos a Hebreos capítulo 13, verso 16. Hebreos capítulo 13, verso 16. Estamos viendo cómo deben de ser nuestros sacrificios espirituales que debemos de presentar a Dios. Las dádivas son parte de esos sacrificios espirituales. Dice Hebreos 13, 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dice de tales sacrificios. Aquí está el sacrificio espiritual. Las dádivas, hacer el bien y la ayuda mutua son sacrificios que agradan a nuestro Dios. Las dádivas forman parte de nuestra adoración a Dios y es por eso que nosotros ofrendamos, porque es parte de nuestra adoración a Dios. Vamos a imaginarnos entonces que vamos a la iglesia el domingo como un verdadero sacerdocio espiritual. ¿Qué quiere Dios de nosotros, hermanos? ¿Cuáles son los sacrificios entonces que vamos a ofrecerle a Dios? No vamos a llegar con Dios con las manos vacías. No podemos llegar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, presentarnos al Dios Todopoderoso sin traer nada en nuestras manos, sin traer nada que ofrecer. La adoración a Dios entonces es lo que vamos a presentarle a Él. Debemos de venir entonces, a manera de repaso, debemos de venir con un corazón consagrado, quebrantado. El domingo debemos ir con nuestros corazones contritos por el pecado. Debemos ir listos y deseosos de escuchar el Evangelio para arrepentirnos y gozarnos del perdón que Dios nos da. Debemos de venir también gozosos y listos para cantar y darle alabanza a Dios. Y también debemos de venir listos para dar con generosidad y aportar para su reino. Obviamente, para ofrecer estos sacrificios, hermanos, debe de estar bien involucrado el corazón. La pregunta es, ¿qué es lo que habremos de sentir si vamos a adorar de esta manera? Hermanos, debemos de venir con gozo y con gratitud, con acción de gracias. Así se debe de acercar el nuevo sacerdocio a la presencia de Dios, a la convocación que Dios le hace a su iglesia el día del Señor. Debemos de venir con gozo, con gratitud, porque somos ese sacerdocio que Dios está esperando, que le trae adoración a Él. ¿Qué hemos de sentir en el corazón si venimos y vamos a ofrendar y si vamos a dar de nuestras finanzas para el reino de Dios? Debemos de sentir, hermanos, amor, gozo, gratitud, porque nosotros somos ese pueblo entendido de Dios y sabemos que si damos a Dios es porque Dios nos ha dado primero. Si nosotros vamos a dar algo con amor, es porque Dios nos ha amado primero. Él mismo dio primero a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Y ahora nosotros venimos a tener comunión con Él, con gratitud, no con nuestras manos vacías, sino con nuestras ofrendas en manera de gratitud a Dios, hermanos,
con amor a Dios, sabiendo que Él se dio y nos amó primero. Pablo dice en la Escritura que los macedonios fueron profundamente generosos a la hora de dar, porque ellos sabían que se entregaron primero al Señor y que por esa conversión que ellos tuvieron, tuvo esto como resultado el que ellos fueron generosos y pudieron dar con mucho amor a la obra de Cristo. Y esto mismo es lo que debe de ocurrir en todas las iglesias locales del Señor Jesucristo, que vienen y dan con generosidad porque han sido salvados y porque han sido llenos de ese amor que Dios les ha mostrado, y en generosidad y con amor, con gratitud, presentan sus ofrendas generosas a Dios. Voy a leer lo que dice nuestro hermano Juan Pablo de manera literal. Cada vez que usted viene a traer sacrificios espirituales en domingo en la iglesia, usted viene a cantar con un corazón de gozo y de gratitud. Usted viene a dar un corazón para Cristo. Todo eso en un contexto de una vida entregada y en un contexto de contrición y arrepentimiento por nuestros pecados. Eso es lo que Dios quiere de nosotros cuando nos acercamos a Él. Esto es un resumen, hermanos, de cuál es ese sacrificio espiritual que debemos de presentar la iglesia cuando nos reunimos en el día del Señor, que contenga todos estos aspectos que hemos mencionado en esta tarde. Vayamos a nuestro siguiente punto. Hemos dicho que el sacerdocio es espiritual, es la iglesia, que los sacrificios son espirituales y que son el corazón contrito, humillado, una vida consagrada, incluye cánticos espirituales y nuestras ofrendas, nuestras dádivas. Hermanos, lo que debemos de decir también es que el incienso que presentamos como sacerdotes a Dios no es un incienso que consta de meter algunas aromas a una urna como todavía lo hace la iglesia católica y va esparciendo incienso por ahí. No, el incienso también debe de ser un incienso espiritual. Veamos lo que dice Apocalipsis 5:8. Apocalipsis 5:8. Voy a esperar a que encuentren el pasaje. Quemar incienso era uno de los actos que hacían los sacerdotes en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Y hay algo en el Nuevo Pacto que equivale a ese incienso que derramaban los sacerdotes. En el Nuevo Pacto también hay un incienso que nosotros como iglesia debemos de ofrecer. Vea lo que dice Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Hermanos, así que aquí estamos viendo que la oración es el equivalente al incienso del Antiguo Testamento. Es la oración de los santos lo que Dios recibe como un aroma grato delante de Él. Vean el capítulo 8, verso 3 y 4 de este mismo libro de Apocalipsis. Capítulo 8, verso 3 y verso 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El incienso espiritual que debemos de
elevar a nuestro Dios son nuestras propias oraciones que elevamos a nuestro Dios. Entonces, sacerdocio espiritual, sacrificio espiritual, incienso espiritual. Esta es la forma de adoración del Nuevo Testamento, queridos hermanos. Ahora, hermanos, pasemos a nuestro segundo punto de esta tarde. Vamos a hablar sobre los mensajeros del nuevo pacto. Déjeme ponerlo en sus pantallas. En el Antiguo Testamento había sacerdotes que ministraban en el templo y presentaban las ofrendas, pero en el Antiguo Testamento también encontramos a los mensajeros, aquellos que llevaban que eran los portavoces de la voz de Dios. Los mensajeros del Antiguo Testamento eran aquellos profetas que hablaban la voluntad de Dios, eran los ministros de la palabra del Antiguo Testamento, eran los profetas. Ahora, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, ¿quiénes son esos mensajeros, esos hombres que Dios ha escogido para que hablen su revelación a su pueblo? En el Nuevo Testamento, esos hombres son los pastores y maestros, quienes ministran la palabra de Dios, quienes administran y enseñan la palabra de Dios son los pastores maestros. Hechos capítulo 6, verso 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En el Nuevo Testamento hay hombres escogidos por Dios, que fueron escogidos para este ministerio, para este servicio especial, apartados para hacer esta tarea. La tarea de ministrar la palabra de Dios era la tarea de algunos. Romanos capítulo 10, verso 14, usted conoce ese pasaje. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Este ministerio es el ministerio de la palabra de Dios. Y este es el ministerio de los pastores, de los maestros, los que ministran la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, los profetas. En el Nuevo Testamento tenemos aquí a estos ministros o mensajeros del nuevo pacto que son los pastores, los maestros. Y estos hombres tienen un ministerio, una tarea. ¿Cuál es esa tarea que ellos tienen? Aquí tenemos 3 tareas esenciales para los mensajeros del nuevo pacto o los pastores, los maestros. Colosenses capítulo 4, verso 16 y Primera de Timoteo. Vayamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 13. Pablo le dice a Timoteo en este versículo, entre tanto que voy, ocúpate en ¿qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura pastoral de las Escrituras es un deber del pastor. Regularmente cuando usted lee este pasaje puede pensar que se está refiriendo a una lectura personal que Timoteo debía de hacer de las Escrituras, pero este pasaje está en el contexto de los deberes que Timoteo tiene para la iglesia. Aquí está hablando de la lectura ante la iglesia, leer la palabra, como lo hicimos ahorita al inicio, leerles la palabra de Dios al pueblo es el trabajo del pastor. Él es quien ministra la palabra de Dios a la iglesia. La palabra de Dios debe ser leída entonces cuando se reúne el pueblo de Dios como iglesia. Pablo le dice en su mensaje a la iglesia de Colosenses, le dice que esa carta, ese mensaje que él está mandando debía de ser leídas en otras iglesias, en la iglesia de la Odisea.
y se debía de leer ante la congregación. Entonces tenemos una lectura pastoral que se hace ante la iglesia, pero esa lectura es el trabajo de los mensajeros del nuevo pacto, de los pastores maestros. ¿Okay? Tenemos este segundo deber de los mensajeros del nuevo pacto, que es por supuesto la predicación, no solamente la lectura de las escrituras, sino la predicación de las escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 3. Vamos allí. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 3. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribiendo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta palabra es fuerte y es clara. Hay un énfasis grande en este deber. Te encarezco delante de Dios. Te voy a dar una orden delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y le recuerda, te lo estoy diciendo delante de ese Dios que juzgará a los vivos y a los muertos. Haz bien tu trabajo, Timoteo. Y ese deber que tienes es que prediques la palabra. Dice un hermano con respecto a esto. Pablo dice a Timoteo que por una fiel predicación de la palabra del Señor se salvará él mismo y otros. El centro o enfoque de este ministerio es la edificación, es el consuelo y la exhortación del pueblo de Dios. Cuando los hombres escuchan la palabra de los ministros que Dios ha señalado para que ministren su palabra, ellos escuchan a Cristo mientras la verdad evangélica está siendo expresada. Esto nos muestra la perspectiva tan enaltecida que debe de tener la predicación en nuestros cultos. Cuando el mensajero de Dios, cuando el pastor maestro se dedica y está ejerciendo la ministración de la palabra, dice, los que escuchan, ciertamente están escuchando al mismo Señor Jesucristo. Es la verdad, es la palabra de Dios. Y esto es maravilloso, que podamos nosotros escuchar la voz de Dios por medio de hombres tan débiles y mortales como lo somos los pastores, poder ejercer este ministerio de llevarles la voz de Dios a ustedes y que sean bendecidos, edificados, consolados por medio de ella, es una bendición, es un privilegio que Dios les otorga a los mensajeros de su palabra, a los pastores. Bien, otro deber, algo más que forma parte de el ministerio pastoral es la oración. Hechos capítulo 6, verso 4. El pasaje que leímos ahorita dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Okay, esto es parte de el trabajo de estos mensajeros del nuevo pacto. Vamos a continuar. Ok, ahora vamos a hablar acerca del templo. En el Antiguo Testamento tenemos el templo donde se realizaban los sacrificios, ese templo donde se entraban los sacerdotes a hacer todos esos rituales, todos esos lavamientos, todas esas ofrendas, y eso era en el Antiguo Pacto. Ahora,
es el templo, así como el templo era necesario en el Antiguo Testamento para ofrecer adoración, también el templo es necesario en el Nuevo Pacto para adorar a Dios. ¿Quién es el templo en el Nuevo Pacto? Ahí lo tienen en sus pantallas. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16, dice ahí en sus pantallas, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo santo de Dios ahora en el nuevo pacto donde Dios habita es la iglesia, son los creyentes. Esto es maravilloso. Vea lo que dice Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El templo ya no es un templo físico, ya no es un templo hecho de materiales, sino el templo somos nosotros y juntos hacemos un gran templo. El templo de la iglesia es un templo santo de Dios. Somos nosotros, somos los salvos, somos piedras vivas que estamos siendo edificadas sobre el fundamento de los apóstoles y aquella primera piedra, como ya estudiamos, que es Jesucristo. Entonces, el templo vivo del nuevo pacto es la iglesia. Hay un nuevo templo. Ese nuevo templo no es el que dicen o están esperando los dispensacionalistas o aquellos cristianos que les gusta mucho lo de los cristianos que judaizan bastante, que esperando que va a llegar la construcción del nuevo templo en Jerusalén y que todo esto. El nuevo templo ya ha sido levantado. Ese nuevo templo es la iglesia. Es la iglesia de Jesucristo. Es ese edificio bien coordinado que ha sido levantado para ser la habitación santa de Dios. Un templo no hecho de piedras, sino hecho de piedras vivas. Ese es el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Vamos a ver otro aspecto de la adoración en el nuevo pacto. Siguientes, el cuarto punto es el día de reposo y las fiestas del nuevo pacto. Del Antiguo Testamento teníamos el día de reposo, era el día de la adoración, era un día especial para agradar a Dios, y fiestas, bastantes fiestas que fueron instituidas en el Antiguo Testamento como formas de adorar a Dios. Ahora, ¿cuál es el día de reposo en el nuevo pacto? Porque ya no estamos en el viejo pacto, sino estamos ahora en el nuevo pacto. Y la forma también, el sistema de adoración también ha sido cambiado, decíamos, como dice Hebreos. Ahora, ¿cuál es el día de reposo y cuáles son esas fiestas en el nuevo pacto? Colosenses capítulo 2, verso 16, están en sus pantallas estos pasajes. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Aquí habla de la libertad cristiana. O en cuanto a los días de fiesta. Aquí ya no está hablando de la libertad cristiana. Los días de fiesta eran cosas respecto a la adoración. Luna nueva o días de reposo. Aquí es importante. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Está diciendo el Nuevo Testamento que nadie nos vaya a juzgar ya en cuanto a los días de reposo. Nos está hablando de un cambio. Aquí Pablo está diciendo a los colosenses que nadie los juzgue en estas cosas. Vea lo que dice Hechos capítulo 20, verso 7. Se nos dice aquí cuál es ese día de la adoración en que se reúne la iglesia para adorar. Hechos capítulo 20, verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan,
Pablo les enseñaba. El día para la predicación de la palabra, el día de convocación, era el día domingo para los cristianos. Por eso Pablo le dice, nadie os juzgue por el día de reposo, si no guardan el sábado. Eso es del viejo pacto. Nadie los juzgue porque tenemos un día ahora que celebramos para adorar a nuestro Dios. Un nuevo día, un nuevo pacto, hubo un nuevo día para adorar a Dios. Y ese es el primer día de la semana, que es el día domingo. No es el lunes como a veces pensamos, como la semana inglesa, ¿no? No es semana inglesa. El primer día de la semana es el domingo. Primera de Corintios 1:16. Vea, en cuanto a la ofrenda para los santos, decíamos, ¿esto qué es? La ofrenda para los santos. Son las dádivas, hermanos, lo que hablamos ahorita, son las dádivas. Haced vosotros también de la manera en que ordené a las iglesias de Galacia. Aquí hay una ordenanza. Hay una ordenanza que se está dando. Ahora, es importante ver la importancia de esto, porque estamos hablando de un cambio, una transición entre la forma de adoración del Antiguo Testamento a la del Nuevo Testamento. Ahora, fueron los apóstoles, sobre todo el apóstol Pablo, quien nos entrega a través de su palabra inspirada la voluntad de Dios para la manera de adorar en el nuevo pacto. Por eso dice la Escritura, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces la palabra de los apóstoles, siendo inspirada por Dios, tiene el poder, la autoridad para definirnos algún cambio en cuanto a dispensaciones. Y aquí es el apóstol dando una ordenanza en cuanto a las ofrendas, que son las dádivas que forman parte de los sacrificios espirituales a Dios, y nos está diciendo la manera de hacerlo. Haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, no es el sábado, es cada primer día de la semana, el día domingo, cuando se juntaba la iglesia a escuchar la predicación de la palabra, como vimos en Hechos. Ese día es cuando se traen las ofrendas. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Era el deber de la iglesia venir y traer eso como parte de sus sacrificios espirituales el día domingo. El día domingo. Entonces, el día de reposo cristiano es el primer día de la semana, el día del Señor, el día domingo. ¿Hay un día de reposo en el nuevo pacto? Sí, también lo hay, porque es parte de la adoración a Dios, dedicar un día de la semana para adorarle a Él y entregárselo a Él como parte de la adoración. Eso no es quitado, no ha sido quitado, no ha cambiado. Ese primer día de la semana, es ese día de reposo para los cristianos. Es el día del Señor, ese día que Dios ha señalado para que la iglesia se reúna como pueblo de Dios para adorarle. Ya vamos a concluir, hermanos, estamos terminando ya. El Antiguo Testamento, la adoración en el Antiguo Testamento estaba conformada también por ritos sagrados que había en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esos ritos ahora que tenemos en el Nuevo Pacto? Bien, como ya hemos visto esto, hermanos, y lo voy a dejar ahí de tarea para que usted estudie esos pasajes, ya los hemos visto. Los dos ritos cristianos que tenemos son los sacramentos en el Nuevo Pacto. Usted ya sabe, es la cena del Señor, es ese alimento conmemorativo. En el Nuevo Pacto es la cena del Señor. Hechos capítulo 20 y 1 de Corintios capítulo 11. Y el siguiente rito que forma parte de los sacramentos cristianos es el rito de la iniciación,
Ya no es la circuncisión como en el antiguo pacto, ese rito sagrado que es parte de la adoración que rendimos a Dios, es ahora el bautismo. Ya no es la circuncisión, no vamos a circuncidar a nuestros niños, estamos en el nuevo pacto, pero aquí también tenemos un rito de iniciación que es el bautismo en las aguas, como dice Hechos capítulo 2 en los versos 41 y 42. Me apresuré aquí, hermanos, para alcanzar a ver este breve resumen que voy a poner aquí en sus pantallas. No se rían, hermanos, porque dije breve, ¿eh? Ya vieron sus pantallas. Estas son entonces las cosas que Él nos llama a hacer, hermanos, y que hemos llamado los elementos de la adoración. En el día del Señor debemos venir a su templo, hemos dicho, debemos de venir a su iglesia, ¿verdad? Como sacerdotes espirituales y acercarnos a Él. Y hemos visto que cuando hagamos esto debemos de traer sacrificios espirituales. Y entonces Él se acercará a nosotros y nos traerá su palabra. A manera de resumen, vamos a decir que debemos incluir todos los elementos que Dios quiere en la adoración bajo el nuevo pacto. Número 1, lo que traemos a Dios. ¿Qué es lo que traemos a Dios? Nuestros cánticos, el fruto de labios, nuestro cántico congregacional, nuestras dádivas, nuestras ofrendas y nuestra oración. Nada más, hermanos, no añadirás ni vas a quitar estas tres cosas: canto congregacional, dádivas, oración. ¿Qué es lo que recibimos de Dios? Nosotros traemos eso, pero nosotros también recibimos algo de Dios mientras le adoramos. ¿Qué es lo que recibimos en el día del Señor? Bien, recibimos la lectura de la palabra de Dios y la predicación de las Escrituras. Lo que conmemoramos delante de Dios, ¿qué cosas son? Son los sacramentos, es la cena del Señor, es acercarnos a su mesa a tomar el pan y el vino. Y el bautismo cuando hay bautismos. Solo debemos incluir los elementos que Dios quiere en la adoración bajo el nuevo pacto. Así es que a manera de aplicación, hermanos, debemos de resistir la innovación y alteraciones a los elementos. Resistir cosas como la música especial, esos cánticos especiales, programas especiales para niños. Debemos de resistir el arte cristiano, como la pantomima, la danza, películas, los títeres, etcétera, etcétera. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a quedarnos con aquellas cosas que Dios nos ordena específicamente. Tercero, debemos permitir y respetar la libertad cristiana en asuntos circunstanciales. Es importante esto. Respetar esa libertad cristiana en las cosas circunstanciales e incidentales en la adoración bajo el nuevo pacto. No seamos, hermanos, no crucemos la línea y juzguemos a otras iglesias o a otros por asuntos circunstanciales. El acompañamiento de la música, si aquella lo hace con piano y nosotros lo hacemos con órgano, si aquellos lo hacen con proyector y nosotros lo hacemos con himnario, esas son cosas circunstanciales. El lugar de reunión, es que aquellos no tienen un templo. Aquellos se reúnen en una casa, aquellos no tienen ni para rentar local, su adoración no es aceptable a Dios. No, hermanos, asuntos circunstanciales. Podemos adorar a Dios bajo de un árbol, a la orilla de un río. Podemos hacerlo en un local o en una casa. Asuntos circunstanciales. El horario del culto y la longitud del culto. Es que aquellos tienen un mejor culto porque su culto dura 3 horas. Y no, nosotros duramos 1 hora y media. Aquel es un mejor culto. No, hermanos, asuntos circunstanciales. Es que nosotros estamos mal porque tenemos tan solo un servicio el día domingo o tenemos 2 el domingo. No, asuntos circunstanciales. ¿Cuántas veces nos reunimos?
El uso de las formas litúrgicas. Hay iglesias que recitan el credo o recitan una parte de la confesión bautista. Hermanos, asuntos circunstanciales. Podemos hacer esto o no hacerlo, y si lo hacemos, mientras no caigamos en vanas repeticiones, es lícito. Asuntos circunstanciales. ¿Qué debemos hacer? Primero orar o leer la lectura pública. ¿Cómo debemos de hacerlo? Yo es que ahora leímos, ahora empezó orando el hermano primero y el pastor siempre comienza leyendo. No pasa nada, asuntos circunstanciales. El uso de instrumentos de apoyo. Es que aquellas iglesias son muy mundanas porque usan micrófono o dan boletines en la entrada, porque ellos usan recursos circunstanciales, hermanos, cosas circunstanciales. Podemos usarla o no dentro de los parámetros que ya hemos estudiado. Bien, hermanos, hasta aquí, hermanos, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por